de Sencala. Me complace mucho estar esta tarde por este medio haciendo esta actividad académica que tiene por fin eh, hacer unos análisis de lo que puede ocurrir y lo que se puede, y de lo que está pasando en nuestra economía local, nacional y mundial. Este es un ejercicio académico que justamente busca que el talento humano que está en nuestra institución tenga espacio y le demos visibilidad, y también contarles que estamos compartiendo con ustedes. Esta es la plataforma que nosotros estamos utilizando con nuestros estudiantes y docentes para el proceso académico que llevamos a cabo en el día a día. Nosotros pues veníamos de tiempo atrás utilizando todo este tipo de herramientas y pues no fue tan difícil que hubiésemos hecho el traslado a dar estas sesiones no presenciales que consisten esencialmente en dos esquemas. Uno que es el esquema de educación online en tiempo real a través de esta plataforma que es la plataforma Meet de Google, que tenemos pues en nuestra suite de servicios contratados a través de nuestro sistema de correo electrónico que trae habilitado todos estos servicios y que son los que utilizamos, y queríamos compartirlo hoy a público general. Me alegra que hayan docentes, que estén algunos estudiantes por ahí, y también traigo al profesor Jason, que tiene su micrófono. Se le activó el micrófono al profesor Jason. Hola, profe Jason. A ver si lo apaga, profe Jason, su micrófono. Espérame, Sandrita. Entonces vamos a recordar para que no haya ninguna interferencia, como algunas reglas generales para que nos funcione bien. Primero, que mantengamos apagados nuestros micrófonos. Si vamos a intervenir, lo haremos cuando el profesor Jason, cuando el profesor Jorge, pues nos dé el uso de la palabra, y pues intervendremos para ese momento, para no interrumpirle su charla. Este webinario que hemos preparado para todos ustedes, agradecerles que hayan aceptado esta invitación a esta actividad académica, y les quiero contar que el profesor Jorge Castro, ya lleva con nosotros casi unos 2 años como docente de la institución, manejando las áreas económicas de los programas técnicos tecnológicos universitarios. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, ha sido consultor en gestión del riesgo, desarrollo empresarial y territorial, ha sido gerente de la unidad editorial colombiana. Además es conferencista, profesor universitario y columnista, y es autor y coautor de varias publicaciones, entre ellas una colección que el año pasado tuve la oportunidad de compartirnos, y que para honor de nuestra institución lo tenemos en nuestra biblioteca, y que ha sido motivo de consulta de nuestros estudiantes. ¿Qué nos dimos a la tarea con el profesor Jorge Castro? Era con este tema. A propósito, les quiero contar que él todos los días comparte con nosotros un boletín de los temas de actualidad, tanto nacionales como internacionales. Él y su equipo de compañeros de trabajo hacen un esfuerzo de recopilar lo más relevante y nos mantienen muy informados de eso, por lo cual lo felicito, y yo he tenido la oportunidad de compartirlos con quien me sigue en mis redes. Espero que ahora en el transcurso de la reunión él nos deje creo que en el Twitter creo que también lo publica, nos deja ahí sus redes sociales para que le puedan seguir y puedan ustedes hacer uso de esta información, que además, como hay tantas noticias falsas que circulan, pues a veces uno no sabe. Este tipo de boletines le da a uno seguridad y certeza que la información que está leyendo es correcta. Entonces, se hicieron como un par de preguntas, las preguntas que intentaremos en su conferencia resolver por parte del doctor Jorge Castro. ¿Cuáles son los principales desafíos económicos que necesitamos resolver para enfrentar la pandemia del COVID-19?
¿Cuáles son los principales desafíos? Y la segunda pregunta, ¿cómo posicionarse frente a la recesión global? Entonces yo creo que sin más preámbulos y con la venia de todos ustedes, y les dejo entonces con el profesor Jorge Eduardo Castro Corbalán para que él nos ayude como a entender lo que ocurre y a tratar de tener algunas respuestas de estos interrogantes. Buenas tardes y bienvenido, profesor Jorge Eduardo Castro. Caballero Carlos, muchas gracias por muchas cosas, empezando por haberme acogido en la institución. En Sencala hemos podido hacer desde hace ya varios años como reflexiones muy interesantes sobre temas económicos, financieros, y algunas de esas reflexiones se han venido emergiendo en productos muy interesantes. En esa colección de empresas familiares que usted estaba mencionando que tenemos en la editorial, pues hay muchas reflexiones que son fruto de las aulas, de las conversaciones con los alumnos, de los colegas, y entonces, pues esto también es parte de eso, este texto, esta presentación que voy a hacerles de trabajos que hacemos de consultoría en temas de ciclos económicos, pero que a mí me gusta refinar mucho con los alumnos de la institución. Pues además, aparte, digamos, yo hago parte de una red de personas que trabajamos la Escuela Austriaca de Economía, que es una de las vertientes económicas que hay, la marxista, la keynesiana, la monetarista, y bueno, yo hago parte de esta red de Escuela Austriaca de Economía, y precisamente pues es la editorial que estoy ahí. Entonces, caballero Carlos Barrera, muchísimas gracias por la acogida que me ha dado, pero también por el proyecto tan espectacular, tan importante para la región del Oriente Antioqueño que es Sencala, y pues todo lo que gracias a esto podemos hacer. Aquí hay también alumnos con los que he estado y amigos y colegas, entonces a todos ellos pues les agradezco su presencia. Quisiera, digamos, voy a hacer la presentación y si quieren van tomando algunas notas de algún pedazo para que al final hagamos como unas preguntas y respuestas. Esto evidentemente intenta hacer un esfuerzo especulativo en tanto todavía estamos en el escenario pandémico, y pues a todos nos ha cambiado un poco muchas de las proyecciones que teníamos, pero pues efectivamente eso es el esfuerzo que tenemos que hacer los que intentamos mirar estos temas económicos. Entonces, aquí voy a empezar con la presentación de los desafíos económicos COVID-19 que estamos todo el tiempo y con esos boletines y con otras iniciativas que vamos a desarrollar en estos días, tratando de avanzar. Entonces, lo primero es que esta presentación va a tratar de presentar tres ideas fuerzas. La primera es que la salud también es economía. Me ha parecido que es muy importante porque hay una reflexión muy fuerte acerca de lo que sucede si hay este debate entre hay que salvar la economía o hay que salvar a las personas. Entonces creo que el primer elemento, el primer desafío es aclarar este punto, que la salud también es economía, que estábamos en un contexto de economías enfermas a nivel global, es decir, digamos, apareció la pandemia, pero no apareció la pandemia, digamos, en un momento fácil ni feliz. Pues nunca las pandemias aparecen en momentos fáciles, siempre traen dificultades, pero nuestras economías ya estaban en muy mala situación. Y por último, vamos a hablar de un tema que es el que al final, digamos, intentaré ponerle un énfasis sobre el qué hacer, digamos, porque hay muchas cosas que no son externas, entonces trataré de hablar de este fenómeno de doble dígito que quiero profundizar un poco más. Entonces, lo primero es recordar que la salud es productividad, ¿sí? Las personas entre más sanas son, más productivas están. Entonces, esto es muy importante porque en el debate sobre el tema de lo que está sucediendo con la pandemia, uno de los grandes indicadores, y por supuesto yo lo sigo con mucho cuidado, es el tema de la duplicación de la mortalidad. Digamos, la duplicación de la mortalidad no solamente nos está mostrando el nivel de contagio que se está dando en una población determinada, sino adicionalmente la capacidad de respuesta del contexto institucional local para poder reaccionar o no frente a la pandemia. Entonces, uno puede tener muy pocos contagios, pero si tiene muy baja capacidad de respuesta, va a tener también, digamos, alta mortalidad.
¿sí? O puede haber mucho contagio, pero una muy buena capacidad institucional para hacer recuperaciones tempranas, para acompañar las recuperaciones más difíciles y ahí poder superar, digamos, los eventos críticos. Entonces, eso lo quiero poner en el contexto porque, digamos, hay un debate de, bueno, no, pues que se vengan los muertos, que no cerremos la economía y el tema es mucho más para la economía. Recordemos, la economía son seres humanos interactuando unos con otros en el contexto de sus propios planes, de los proyectos que coordinan, de su propia fuerza laboral, de su imaginación, de su creatividad. Y para eso, pues se requiere, lo primero es estar sano, ¿cierto? Todos conocemos los problemas de ausentismo laboral, lo que eso implica en los costos de postergar proyectos. Entonces, me parece que el primer elemento que tenemos que tener claro es que la salud también es economía. El mismo primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, que era uno, digamos, de los que estaba tratando de hacer este concepto que se llama inmunidad de rebaño, que es no tratar de hacer contención tan fuerte, precisamente porque desafortunadamente ven esa diferencia entre economía y salud. Entonces no afectemos la economía por prevenir en salud. Entonces ahí intentaron, digamos, que se hiciera la inmunidad de rebaño y pues el mismo ministro le tocó, digamos, terminar convaleciente en primeros cuidados. Entonces, y además, pues lo que todo el mundo dice, no todo el mundo es primer ministro, no todo el mundo lo atienden como a primer ministro. Y entonces, ahí hay un elemento que es fundamental. Entonces, cuando hablemos de la pandemia, recordemos que salud es productividad y que lo más importante no es solamente que no se muera la gente, sino que además no nos enfermemos gravemente, ¿sí? Hagamos las dos cosas al tiempo y esa va a ser una línea muy importante para lo que quiero conversar. Hay un documento que surgió, que lo conocí por un economista español, Daniel Lacalle, que investigó, por ejemplo, y esto fue parte de este debate sobre hasta dónde y cuándo se pueden alargar las cuarentenas. Las cuarentenas están conocidas como intervenciones no farmacéuticas, o sea, aquellas cosas que hacemos contra una enfermedad, pero que no implica, digamos, una acción efectivamente química, bioquímica o de un contacto directo o en la parte terapéutica o en la parte preventiva. Entonces, en el elemento de salud pública hay unas intervenciones no farmacéuticas y la cuarentena es, por supuesto, una de las más agresivas. Lo que hicieron estos economistas en su momento fue revisar qué había pasado con la cuarentena de la pandemia de 1918 en Estados Unidos, y lo que encontraron, digamos que puede no ser extrapolable, pero quiero conversar sobre eso, puede ser no extrapolable para la situación actual porque no es el tipo de pandemia, es que las ciudades que habían hecho una cuarentena temprana y más larga se habían recuperado mejor en el mediano plazo. Aquellas que habían dejado, digamos, desarrollar la pandemia, que habían hecho una cuarentena corta o en la fase final, digamos, cuando ya había una afectación muy grave de la población, terminaban recuperándose menor en el mediano plazo. O sea, la capacidad de recuperar. Y es evidente porque finalmente, digamos, la gente sana, pues puede trabajar con más ahínco, puede salir a recuperar, digamos, mercados. Entonces, aquellas regiones que quedaron más enfermas literalmente fueron menos competitivas. Luego, eso es un tema que es muy importante tener en cuenta, porque estamos salvando vidas humanas, pero también el proceso de cuidarnos nos está posicionando competitivamente al mejorar y al mantener los niveles de productividad en una población sana, con una moral relativamente alta, porque el otro fenómeno que se da con pandemias es que los muertos, los duelos, las depresiones de estos duelos, más las tensiones políticas por no haber actuado, digamos, a tiempo, no haberse sentido protegidos, crea, digamos, una debilidad mental en las poblaciones, y entonces pues eso, digamos, repercute adicionalmente en la capacidad o no de llevar adelante con ambición y coraje los proyectos empresariales que se necesitan para recuperar la economía. Hay un efecto intertemporal, que es una restricción de bienes presentes que entendemos nosotros en la cuarentena, pero lo que estamos haciendo es creando las condiciones para una mejor producción de bienes futuros. Y podemos entender y ver el sufrimiento de hoy en el cierre de muchos establecimientos, de muchas empresas. Nosotros como editorial
Digamos, hemos tenido, por ejemplo, nos cancelaron la Feria del Libro de Bogotá, que es nuestro, digamos, actividad más importante del año. Para que tengan en perspectiva, un día en la Feria del Libro de Bogotá se lo de un mes en las librerías grandes, Lerner, Gamata, en fin. Entonces, para nosotros, efectivamente, digamos, ha sido un golpe, aparte, digamos, de todo el tema de distribución a nivel nacional de nuestros libros. Entonces, no es que no tengamos claro que aquí hay unos efectos comerciales fuertes en el corto plazo. Lo que sí tenemos, hay que empezar a tener claro, es que este es una especie de ahorro en salud, en prevención, ¿sí? Como cuídese en la casa para poder nosotros más adelante tener una actitud mucho más asertiva en el proyecto empresarial y productivo. Entonces, aquí estoy mostrándoles un poco lo que es esta investigación. Ahí hicieron estos investigadores, uno de ellos no lo hace a nombre de la Reserva Federal de Nueva York, pero trabaja en la Reserva Federal de Nueva York, y el otro, si no estoy mal, es un profesor asistente de MIT, pero lo que hacen es un paralelo entre eso y lo que estaba sucediendo en el momento de hacer este documento entre la pandemia del 18 y lo que estaba sucediendo hasta ese momento con el COVID-19. ¿Sí? Y veían como Taiwán y Singapur, que habían hecho una cosa muy temprana, su afectación económica, digamos, había sido menor. Lo digo porque se vienen, digamos, varios de los temas que vamos a terminar de revisar en el primer desafío económico, que es el tema de la salud. Porque el primer desafío es poder superar la pandemia y superarlo con el menor número de mortalidad, morbilidad y afectación en el aparato productivo. Es decir, salir de la pandemia con la población más sana posible. Ese es el objetivo, ¿cierto? Efectivamente, digamos, ahí va a haber unos costos económicos y ese trade-off es muy difícil de calcular, pero con un criterio más o menos claro, nosotros podemos entender, digamos, si tenemos con quién recuperar las empresas y los sectores productivos. Entonces van a ver aquí, efectivamente, aquellos países que hicieron las medidas las intervenciones no farmacéuticas tempranas, ¿cierto? Y después las que les tocado, las que no lo hicieron, pero finalmente lo van a terminar pagando, y pues el caso más fuerte hasta este momento es el de Estados Unidos, que ya va en este momento a ser el sitio con más dificultades. Con todo, y Estados Unidos, que hizo rápidamente, digamos, el control a China de envíos, de embarques, hubo restricciones aéreas con China, pues no le fue suficiente, porque efectivamente, como estamos conectados, Europa no lo hizo para no quedar como Estados Unidos o como Trump, y Italia y España relajaron sus medidas, y pues digamos lo que estamos viviendo en América Latina es en parte y en gran parte, digamos, la falla en la reacción temprana en esos países. Entonces, me disculpa una intervención, qué pena te interrumpo. ¿quién habla? Con Walter, Sí. con el profesor Walter. Lo que pasa es que yo no sé si me da la impresión de que usted está intentando mostrarnos algunos documentos en pantalla, pero nosotros solo lo estamos viendo a usted. Es por si ese es el caso. No sé si tiene pantalla, no tiene pantalla compartida. Venga, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a intentar. Muchas gracias, profe. Ok, gracias a usted. A ver, ¿por qué? No, este no es. Yo pensé que lo estaba... Ahora, no, se volvió a salir, profe. Ahí estaba intentando hacerlo. Para que lo vuelva a hacer, profe. ¿Iba bien? A ver... Ahora sí, ahí sí, ahora sí. Ahora sí la puedo activar la presentación, profe. Sí, ahora sí. Eso sí, porque durante toda la presentación no la habíamos visto, durante todo el rato que llevamos. Ah, ¿no habían visto? Ok, entonces vuelvo solo por las tres ideas fuerza. El tema de que, muchas gracias, profesor Walter, que salud es productividad, ¿cierto? Aquí está, digamos, los elementos de ese paper que les comentaba, donde trabajan y hacían un análisis muy temprano sobre las cuarentenas, porque nadie quiere, pues, y por eso fue que fue difícil implementarlo en todos los países, porque nadie quiere hacer una cuarentena. Pero lo que estaban mostrando era lo que les contaba un poco sobre la relación finalmente en la reconstrucción de mediano plazo del tejido productivo, porque finalmente es una población más sana.
Y digamos que es un cuadro, ¿cierto?, que estaba mostrando los que hicieron las medidas tempranas versus las que no lo hicieron, ¿sí? Finalmente terminaron pagando el no haberlas hecho tan temprano. Entonces, digamos, cuáles eran todas las medidas, cuáles fueron todos los tipos de actividades, y al final, digamos, en vez de hacer cuarentenas preventivas, lo que terminaron fue haciendo cuarentenas terapéuticas, que al final de todos los países nos va a tocar hacer algo de cuarentena terapéutica, es decir, cuando el pico empieza a crecer, pues tratar de contenerlo nuevamente con una medida de intervención no farmacéutica. Pero el punto es que haberlo hecho temprano y hacerlo por un largo plazo, digamos, es doloroso en el corto plazo, pero la protección de la población nos va a permitir recuperarnos mejor, ¿sí? Eso en cuanto, digamos, al tema de las cuarentenas, porque va a seguir abriéndose ese debate, pero el punto es presentar un criterio. El primer criterio es la salud es economía, porque la economía está basada en la gente tiene que estar sana para que sea productiva, para que lleve con coraje proyectos empresariales, comerciales, de inversión, ¿cierto? Pueda planificar en medio de la incertidumbre, pueda cambiar, digamos, incluso hacer nuevas búsquedas laborales y en algún momento determinado es desvinculado, y eso es más fácil, digamos, si la gente está sana, así la gente está enferma, y sobre todo si las redes están sanas o enfermas. Pero lo otro es que también es que la salud es división del trabajo, porque esto ahora estamos hablando de un tema de ya no tanto la salud como un elemento que es intrínseco a una población determinada en una región, en un país, sino al elemento, digamos, de que la salud se entiende como una profesión y como parte de un factor de la división del trabajo. Entre más fuerte sea el sector sanitario, y aquí va a incluir no solamente aquellas personas que están específicamente en la parte final de la atención, sino toda la cadena que viene previa en el sector sanitario, aseo, higiene, ¿cierto? Producción de bienes. Para todo este tema, todos ellos nos permiten a los demás trabajar en otras cosas, hacer música, ¿cierto? Aquí pongo el ejemplo, digamos, de producción de aguacate. La gente se puede dedicar a producir aguacate porque hay una red al final que le permite a los trabajadores que puedan tener accidentes en los sitios, digamos, en las plantaciones de aguacate o a los que transportan los aguacates. Si no tenemos un sector de salud que nos permita, en el marco de la especialización del trabajo, si ese sector de salud no es fuerte, no está robustecido, los demás sectores no podemos especializarnos y no podemos tampoco avanzar. Entonces, uno de los riesgos que tenemos de no hacer, digamos, cuarentenas es terminar cargando el esfuerzo muy fuertemente sobre el sector sanitario en general, la atención de salud en primer lugar, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a perder también capacidad de mediano y largo plazo para poder seguir profundizando la división del trabajo, ¿cierto? Si no tenemos un buen sector de salud que el día de mañana pueda atender las cosas pospandémicas, pues tampoco va, y si la forma en que hemos tratado el sector de salud en medio del proceso pandémico no crea los incentivos para que haya gente que se dedique al tema de salud, pues lo que va a haber es que vamos a ser muy vulnerables en el crecimiento también de mediano y largo plazo alrededor de otros sectores. Entonces, salud también es división del trabajo. Un sector de salud fuerte es un sector aguacatero fuerte, un sector floricultor fuerte, un sector manufacturero fuerte, en fin. Todos los otros sectores parten de que no tienen ni que pensarlo. Están por detrás su red sanitaria. Pero económicamente, digamos, el tema que es más complejo es esto, ya específicamente no el sector salud ni el tema de la enfermedad, sino económicamente el tema más complejo es y es que una pandemia significa recursos críticos frente a la demanda acelerada. Entonces nosotros lo que estamos intentando hacer es, sin medidas de contención, es lo que nos han mostrado muchas veces, aplanar la curva, se sube el pico de la pandemia, lo que estamos diciendo es que hay una capacidad de sistema de salud que existe, y entonces lo que estamos tratando es de disminuir la transmisión para que los picos de la pandemia logren estar, digamos, en la restricción de los recursos existentes. El punto es que esto podía ser un mensaje al principio, pero lo cierto es que la carrera contra el reloj que estamos jugando es ser capaces de amplificar la capacidad del sistema de salud, ¿cierto? Mientras, digamos, estamos dispuestos a que se nos supere
un poco el pico de la pandemia por encima, digamos, de la capacidad del sistema de salud que estamos tratando de construir y de reforzar de manera veloz. El problema que tenemos en este momento para poder activar o no todos los otros, para poder soltar las medidas de contención, es si logramos hacer rápidamente la ampliación de la capacidad del sistema de salud. Y esto es tan crítico que ustedes ven aquí que tengo, digamos, dos noticias que son relativamente recientes sobre formas de resolver un problema económico. El problema económico es escasez. Y no es una escasez general, digamos, cómo producimos alimento 3 veces al día para una población determinada. Es cómo producimos estos recursos en este momento de una calidad determinada por un factor externo. Y ahí es donde viene, digamos, estas dos formas que están haciendo. El gobierno intentó, ya obviamente hoy lo retiró, pero el gobierno intentó obligar a los trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia y efectivamente pues eso tuvo un muy mal recibo dentro de los sectores médicos y por lo mismo va a tener, digamos, dificultades más adelante en el manejo del sector salud porque ya fue un primer mal precedente. Esperamos que eso se pueda corregir y digamos, con muy buena intención probablemente el gobierno trataba de hacer justamente esto, ampliar la capacidad del sistema de salud, incorporando, digamos, a personal del sector salud dentro de la capacidad de respuesta. Eso es más difícil así, pero fíjense ustedes los incentivos y la capacidad productiva que nos está quedando por el otro lado. Sofasa y ASEP están construyendo ventiladores que hoy podrían ponernos a competir con los que estaban pagándose en Europa, ¿sí? De $2.000 a $10.000. Entonces aquí estamos viendo cómo el mercado económicamente está con la capacidad productiva de hoy, las plantas de hoy, pero los seres humanos con disposición, digamos, y compromiso se están metiendo a tratar de producir aquellas cosas que son estos recursos críticos. En esto estamos todos, o sea, el punto fundamental es necesitamos de manera rápida amplificar la capacidad del sistema de salud. Entonces a mí a veces me preocupan ciertos discursos alrededor del tema de la cuarentena, como ustedes se están quedando en casa. Bueno, quédese en casa, pero ayude de alguna forma, digamos, a ampliar la capacidad del sistema de salud. Una forma, claro, es retrasar la capacidad de contagio y la transmisión, pero la otra forma es ayudémonos entre todos en algún punto de la cadena de esta ampliación de la capacidad del sistema de salud, ayudemos a un punto a ampliarla, ¿sí? Puede ser temas de entrenamiento o de incentivos para poder mejorar esto que efectivamente es un tema, el recurso humano especializado asociado al sector salud no se crea de la noche a la mañana y ahí tenemos un desafío económico entendido en que hay que producir unos recursos específicos a una velocidad impresionantemente rápida. Entonces, este es uno de los elementos que también es fundamental y este es el punto que nos va a decir que también lo hicimos. Seguramente nos sobrepasará, seguramente, pero si entre todos estamos sintiendo que un gran porcentaje de la población, con la mejor de las dinámicas, está ayudando a ampliar la capacidad del sistema de salud, el sistema de salud lo va a entender, vamos a tener una conversación muy fructífera para lo que se va a venir después en el proceso. Pero en este momento, digamos, nadie debería estar como quieto frente a este desafío. Y ahí viene uno de los temas que a mí me han preocupado mucho en esto del tema de la cuarentena y de poner salud o economía, y es trivializar el riesgo. Hay dos formas de trivializar el riesgo. Desde los sectores políticos, no, eso no puede ser tan grave, y sabemos por Armero que cuando, digamos, se minimiza desde los sectores políticos el riesgo, pues termina activándose la amenaza y sale mucho peor de lo que imaginamos. Aquí, por ejemplo, ustedes conocen, los que conocen lo que fue la experiencia de Armero, se destruyó no solamente un pueblo, sino un tejido productivo, aparte de un montón de planes y de proyectos de vida que le daban sentido a esas redes productivas que estaban en la región. La capacidad competitiva de toda una zona fue desaparecida precisamente porque es mucho más que los edificios. Aquí hay construcción de confianza, capital social, habilidades, conocimiento intrínseco sobre manejos, por ejemplo, aquí en el sector del norte del Tolima, de arroz y de otros productos frutícolas. Entonces, el tema del riesgo político, de trivializar el riesgo, puede desencadenar este tipo de desapariciones, digamos, de tejido productivo de manera importante. Eso puede suceder, por ejemplo, lo que está sucediendo en Nueva York, como pasó, por ejemplo, con la calle de las Torres Gemelas, digamos, miles de personas en
entrenadas y con experiencia en los sectores de corretaje de inversiones, pues murieron, y con ellos se fueron décadas de experiencia, de conocimiento, de confianza que se había construido alrededor de muchos años. Y el otro es que el sector privado lo trivialice, y aquí pues es, digamos, el ejemplo de Space, que crean que no es tan grave y al final, digamos, no seamos capaces ni de sostener el edificio por la propia gravedad. Yo soy ingeniero civil y tengo esto, digamos, de criterio de un profesor de estructuras. Dice, no basta con proteger la vida, también tenemos que proteger el patrimonio. Lo que él decía como criterio, digamos, económico, y eso obligaba a poner más a cero, ¿cierto? Porque aquí la pregunta es, ¿qué tanto más debemos costear la prevención? En eso, poniéndolo ahora con el tema pandémico, es hasta dónde debemos hacer un esfuerzo en prevención. Pues es que no basta con proteger la vida, también tenemos que proteger el patrimonio, porque usted puede no morirse, que es el tema de la mortalidad, pero no ser capaz de producir usted o aquellos que generan empleo. Luego, digamos, el tema de la capacidad productiva a través de la salud es un requerimiento mucho más duro que el tema de la mortalidad, simplemente. O sea, tenemos que tener la mayor población sana después del pico pandémico. En el oriente antioqueño parece que lo vamos a poder lograr, afortunadamente. Pero no es, digamos, lo que está ocurriendo en otras partes. Ahora, otra forma de entender que la salud es economía es cómo la salud, el criterio de salud, se está proyectando a través de la bioseguridad en la vida cotidiana. Entonces, aquí también hay un tema económico. Entonces, en el tema económico es que hemos tenido que producir y aprender a producir rápidamente una serie de implementos que no tenían la demanda, digamos, que antes existía. Entonces, se está dando un proceso de coordinación descentralizada en muchas partes, y todos conocemos a alguien que tiene alguien que provee tapabocas, gel antibocas, cauchos o alguna forma de careta, porque en este momento el mercado y los empresarios se están activando, ¿cierto?, para poder proyectar bioseguridad en la vida cotidiana, ¿sí? Y este es un tema que entre todos estamos mejorando la capacidad de respuesta del sistema de salud, más allá de lo que es fundamental, y es aumentar el número de UCIs digamos, en las regiones, por si el pico pandémico lo termina llevando hasta allá. ¿Cómo no? Aumentamos guantes, aumentamos tapabocas, aumentamos termómetros, aumentamos geles antibacteriales, porque el otro lado es aumentar UCIs. Entonces estamos tratando de hacer, digamos, las dos cosas. Hacer UCI se demora más, entonces hagamos más tapabocas mientras tanto, que puede ser un poco más fácil por el momento. Pero esto simplemente es poder proyectar la bioseguridad en la vida cotidiana. Y lo que quiero explicar en lo siguiente es, pero esto que hoy sentimos que es un poco incómodo, raro, paranoico, esto ya lo hemos venido haciendo. O sea, lo que ha sido la historia del siglo XIX y del siglo XX ha sido, entre otras cosas, la incorporación de bioseguridad en nuestra vida cotidiana. Pensemos, por ejemplo, lo que significa el baño. El baño surge, entre otras cosas, como una forma de solución arquitectónica, de diseño y de ingeniería en los hogares para poder mejorar las condiciones frente a enfermedades que sucedían producto, digamos, de tener fuentes comunes de agua, ¿cierto? Y el mal manejo de los residuos sólidos, en fin. Entonces, la invención del baño genera, o sea, este avance en bioseguridad en la vida cotidiana fue un elemento económico que se incorporó. Obviamente el papel higiénico es un elemento de bioseguridad también en la vida cotidiana, ¿sí? No estamos todavía, digamos, no somos conscientes, no todo el mundo, no todos los días podemos decir, ve, el papel higiénico es bioseguridad, pero lo es como lo es lavadora de ropas, lo es como es la nevera. La invención de la nevera fue incorporar mejores condiciones y protocolos de manejo de alimentos en las casas de los hogares, ¿sí? Entonces uno, digamos, entró de una manera un poco feliz y fácil a los hogares, pero venía a resolver problemas de enfermedades que se dañaban los alimentos, generaban enfermedades, diarreas, problemas de desnutrición, porque no habíamos encontrado, digamos, inventos y soluciones
productivas para los problemas de bioseguridad en la vida cotidiana. Entonces eso se los digo porque hoy estamos viendo un poco cosas que pueden parecer, digamos, muy clínicas y nos asustan un poco por todo lo que asociamos frente al tema, la cercanía del mundo de la salud a la muerte y a la enfermedad y tal, pero es probable que algunas, si no todas, quizás estos 4 puedan ser los más cercanos, se terminen incorporando a nuestra vida cotidiana. Y eso es otra forma de tratar de entender la transformación que se está dando en este momento y el otro desafío económico que tenemos, y es incorporar y elevar los estándares sanitarios y de salud que nos está pidiendo esta pandemia, pero las que vienen también en la bioseguridad de la vida cotidiana. Entonces, hasta aquí, digamos, es como la primerísima idea fuerza. Si uno entiende que la salud de esa economía puede comprender, digamos, todo el proceso pandémico, no solamente como un elemento de destrucción, sino también como una etapa de economía de la adversidad que nos puede llevar a trabajar mucha creatividad, entre otras cosas, para hacer lo que mejor sabemos hacer los seres humanos y aumentar nuestra calidad de vida a través de estándares mejores de bioseguridad. La segunda parte es el de economías enfermas. Y permítanme, este es un texto de FEDesarrollo. Es un cuadro maravilloso, hay varios informes y los que quieran pues, se pueden comunicar conmigo, el profesor... el doctor Carlos Barrera me ha pasado varios muy interesantes, de ANIF también, uno de las consultoras, Deloitte, Boston Consulting y KPMG. Yo les recomiendo a todos que lo revisen también. Este FEDesarrollo me encanta por muchas razones, pero una es porque muchos de los economistas de FEDesarrollo están muy cercanos a las decisiones que va a tomar el gobierno, ¿sí? Entonces, este puede explicar un poco, digamos, cómo está la narrativa alrededor del tema del COVID-19. Hubo un brote en el COVID 2019, un brote de COVID, hubo una deceleración en China. Esa deceleración en China generó una caída en la demanda de commodities, claro, porque ellos hicieron contención terapéutica en las ciudades donde se desató la epidemia y preventiva en las otras. Como hubo una caída en la demanda de commodities, hubo una caída en los precios del petróleo, pero hubo una interrupción del comercio global y las cadenas de suministro y hubo un incremento en el riesgo, ¿sí? Entonces la gente buscó activos de calidad. Bueno, voy a irme por la lista primera. Entonces, hubo una caída en la demanda de los commodities, una caída en los precios del petróleo, porque pues, digamos, China había parado y entonces empezaban a aumentar los inventarios de petróleo y gasolina en muchas partes porque pues no estaban usando a niveles chinos el inventario que había de combustible. Entonces empiezan a haber las negociaciones de la OPEP, empieza a haber una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, ¿cierto? Y eso tiene como efecto una menor producción de petróleo, una caída en las exportaciones de petróleo, ¿sí? Y va a haber una disminución de los términos de intercambio en la economía colombiana. Entonces eso al final, esto es un poco lo que están diciendo, nos va a generar un menor ingreso a nivel nacional. ¿Qué tiene que ver con si China puede pasar o no y cómo se recupera y cómo se vuelve a activar la economía china? Porque una vez se recupere un poco la economía china, en los niveles del tamaño de China, pues aumenta, digamos, el precio de manera natural y aquí podríamos mejorar el ingreso nacional y por lo tanto facilitar también el consumo privado. Y sobre todo los ingresos fiscales del 2021 y sobre todo los que se vienen. Esto estaba muy incipiente, o sea, estos fueron fenómenos muy incipientes, digamos, de la pandemia, pero es más o menos, digamos, la narrativa con la que entramos nosotros a diseñar las políticas económicas de esta etapa. Como hubo desaceleración en China, hubo interrupción del comercio global, hubo desaceleración de socios comerciales, hubo caída en las exportaciones totales y por supuesto también el tema de el sector agrícola y los sectores exportadores. En general, digamos, todo el mundo frenó y entonces mandar cosas de un lugar al otro sin saber si yo voy a poder pagarlo o no, o cómo va a estar la economía o si me endeudo, digamos, en el inventario o no. Entonces la gente incluso desde muy temprano canceló inventarios. Lo vimos aquí nosotros recién. Ni siquiera habíamos arrancado las cuarentenas cuando ya en Estados Unidos habían cancelado muchos pedidos de flores, ¿cierto? En el entendido de que estaba pasando, digamos, un riesgo un poco mayor. Y pues, digamos, ni eran flores para China, ni siquiera Estados Unidos estaba cerrando nada, sino que la incertidumbre, digamos, que estaban sintiendo los actores hizo que eso empezara a darse.
Lo mismo el incremento en el riesgo, el primer pedazo fue la depreciación del peso colombiano, lo que generó el encarecimiento de las importaciones. Ahí hay una preocupación sobre hasta dónde va a haber inflación por ese aspecto, porque los insumos agrícolas y los inventarios, digamos, de las empresas que hacen importaciones, ¿cómo nos va a llegar? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos esta preocupación por el lado de la inflación? La pregunta es si somos capaces de tener una política monetaria desde el Banco de la República para poder, digamos, pasar este tema. ¿Sí? Voy a hablar un poco más de esto, pero la idea central es, digamos, si para poder resolver el problema, digamos, de la economía y la dinamización de la economía colombiana, ciertas escuelas de pensamiento dicen, pues el Banco de la República tiene que ponerse a inyectarle recursos a la economía. Pero eso es complejo porque nosotros también tenemos nosotros también tenemos unas importaciones y eso se puede revertir. Más dinero en circulación, más importaciones más caras, se puede traducir en inflación. Y esa inflación lo que hace es que el desempleo y los salarios y los ingresos reducidos sea aún más doloroso para la economía. Genera menos confianza de los consumidores, una disminución en el consumo, y genera una aceleración del sector comercio, construcción, servicios financieros, que vuelve a tener aquí una reflexión sobre una reducción de ingresos fiscales del 2021. Esto era el tema inicial, o sea, esto era como estábamos viendo, mire, vamos a tener, este año va a ser difícil porque a todos nos contagiaron con el COVID. Pero el problema es que lo que se ha venido descubriendo es que esto era, digamos, más grave que una enfermedad, que una gripe global, digamos, que había que dejar pasar, que sí era grave, pero que con 2 o 3 meses, pues, entre comillas, reactivábamos la economía. Y la verdad es que la economía no va a ser igual. Pero permítanme, digamos, desmentirlo primero. Y esto no arranca con el COVID. Esto no arranca con la enfermedad. Nosotros ya teníamos economías enfermas. Esto es, digamos, la tasa de intervención de la Reserva Federal. Y la tasa de intervención de la Reserva Federal se ha bajado siempre un poco antes de cuando se declara oficialmente la recesión en Estados Unidos. Porque el Banco de la Reserva Federal en Estados Unidos, el que emite los dólares, dice, mire, nuestros indicadores adelantados nos dicen que la economía no está tan bien. Luego, necesitamos darle un pequeño, digamos, estímulo para que cuando llegue la recesión, el estímulo ya sea incorporado entre los sectores económicos y entonces no estamos en medio de la recesión tratando de estimularla, sino que la hemos venido estimulando desde antes. Y ya le hemos dicho a algunos actores, sobre todo los que son más astutos en leer en este tipo de cosas, que vemos que en el horizonte vienen cosas graves. En el 2000 empezaron a bajar las tasas de interés 4 meses antes de la recesión oficial y la recesión duró 3 años. En el 2007 lo hicieron 5 meses antes y la recesión duró poco más de 3 años. Esto que estamos aquí, estamos hablando que en julio del año pasado ya Estados Unidos había tomado esta decisión, la Reserva Federal, de bajar las tasas de interés en tanto entendía que íbamos a entrar a recesión. Luego, digamos, la causalidad aquí vamos a entrar a una recesión global, ya no es una recesión global, pero es más que una recesión global, pero íbamos a entrar a una recesión global no por causa del COVID, sino porque las economías estaban ya muy agotadas a nivel mundial. La de Estados Unidos era la última, digamos, la última defensa y ya había capitulado en julio, o sea, en julio, ¿sí? Luego, lo que estamos viviendo es una recesión que era normal del ciclo económico, intensificada por el COVID. Para ponerlo con un ejemplo, digamos, de la pandemia, es como si tuviéramos una persona con problemas pulmonares y se encontró con la enfermedad. Ya habían problemas en la economía global antes de entrar. Este es un informe semestral que hace la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y ustedes lo ven para junio del 2019. La pregunta ya no es ¿habrá crisis? La pregunta es ¿cuándo? Y esto es muy importante porque si uno solo mira, digamos, las medidas políticas del corto plazo frente a la pandemia,
Entonces la gente va a creer, es que es la cuarentena la que nos entró en recesión, es que son los chinos los que nos entraron en recesión. No, la recesión ya había empezado a dar sus señales fuertes desde el año pasado, tan temprano como que en junio se habían detectado ya señales. No sabíamos el mes, no sabíamos cómo se llamaba el alfiler que iba a pinchar la burbuja, pero la burbuja ya estaba dando señales de ese pincharse. Y esto tiene que ver con poder resolver o no, digamos, de manera correcta cada una de las enfermedades económicas que estamos viviendo. ¿Sí? Voy a poner este otro ejemplo. No me quiero poner muy técnico acá, pero digamos, esta es la curva de rendimiento de la economía, de los bonos de Estados Unidos. Lo que dice es, si usted presta más largo plazo, le cobro más. Si usted me pide prestado a 30 años el interés, pero si me pide para un mes, le cobro menos interés. ¿Por qué? Porque yo la voy a ver el otro mes, la otra la voy a ver en 30 años. Bueno, eso es, digamos, lo que debe pasar en la economía normal. Esta era la de abril del 2018. Ya el año pasado se venía lo que se llama aplanando la curva. Significa que la gente estaba empezando a cobrar casi lo mismo por prestar a largo plazo como prestar al otro mes. ¿Por qué? Porque la gente se está empezando a ver alcanzada para pagar otros préstamos. Entonces, pide un préstamo para pagar otro préstamo porque los ingresos, la dinámica económica no estaba siendo lo suficientemente buena y sana como para poder resolver los problemas de liquidez con el capital, digamos, normal de la economía. Entonces, la gente estaba empezando a endeudarse para pagar el corto plazo y lo que eso hace es que eleva, digamos, la curva de corto plazo. Y esa es una señal clarísima también de que la economía está en un periodo difícil y que hay que prepararse para una crisis, ¿sí? Aquí dice, la curva de rendimiento de una recesión ha estado entre 9 y 15 meses después de que se aplana, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, junio del 2019 más 9 meses nos daba justamente en marzo. En el mejor de los casos, 15 meses eran septiembre o mejor 16, octubre del 2020. Pues lo que está claro, lo que quiero tratar de hacer visible es, por un lado, el problema de la salud, que es el problema pandémico, pero el otro problema económico, y es el problema del ciclo económico global, en el que estábamos metidos y que no nos hemos enterado sino hasta que nos terminó enfermando la pandemia en una enfermedad, digamos, de salud pública, pero ya había una enfermedad económica, digamos, en ciernes, que tenía que, digamos, visibilizarse, ¿sí? Hay otras señales, digamos, que estaban en ese mismo informe de junio, y lo pongo en el de junio para mostrar que, digamos, ya había lecturas claras sobre el tema. Y es un poco lo que además también tratamos de advertir mucho tiempo en la institución, y es poder decir a los alumnos, miren, hay ciclicidad económica, prepárense, los ciclos económicos existen, son permanentes, y usted no puede hacer una planificación empresarial si usted no planifica también con el contexto de los ciclos económicos. ¿Qué venía pasando en Estados Unidos? Aumentaron lo que se llaman el porcentaje de empresas zombies, que no son capaces de vivir, sino es que se endeudan de nuevo, ¿cierto? Entonces compro con una deuda, pago la anterior, y como venían bajando las tasas de interés, entonces, digamos, lo que estaban era construyendo deuda sobre deuda, no tienen una capacidad, una vida económica real, sino que tienen una calistenia, digamos, económica a través de la deuda. Y es probable, y esto es lo que estamos por vivir, es probable que en este episodio lo que vamos a tener muchas más empresas zombies, digamos, con el pretexto, veníamos ya con empresas zombies sin COVID, pero digamos, con el pretexto de resolver la pandemia, las empresas que estaban casi zombies se van a convertir en empresas ya aún más zombies, con lo que eso implica en términos de productividad, de innovación, de competitividad en muchos sectores de la economía mundial y especialmente Estados Unidos. Este que era uno de los indicadores que más se mostraban era la disminución del desempleo en Estados Unidos, lo voy a conversar ahorita porque es fundamental para entender que este gran logro de la economía norteamericana de disminución del desempleo no era tal y que ya nos estaba diciendo el indicador de el bajo nivel de desempleo, nos estaba diciendo que la economía estaba en un momento crítico y con problemas. Economía norteamericana. Y esto lo digo es porque mucho del debate que a veces veo en la economía colombiana tiene que ver con el debate interno, digamos, como hemos hecho un debate desde los 90 sobre la sustitución de importaciones y globalizarnos más, pero el análisis económico nos hace ver como si nosotros todo dependiéramos de nosotros mismos y resulta que la variable más importante a nivel global es fundamentalmente lo que pasa en la economía norteamericana. La economía china también, pero principalmente el mercado financiero norteamericano.
bajaron las curvas de rendimiento de Estados Unidos y por supuesto eso baja las curvas de rendimiento al mismo tiempo que bajan el nivel de desempleo. Porque, claro, la gente cuando le prestan más barato, pues se endeuda para hacer nuevos proyectos productivos o para hacer consumo y eso genera empleo de mano de obra o bien en las zonas de consumo, teatros, restaurantes, entretenimiento, o bien en proyectos de innovación, construcción, infraestructura, digamos, porque las tasas están más bajas. Entonces, forzaron las tasas para abajo y eso evidentemente se vio, digamos, en un aumento del empleo o una disminución del desempleo. Pero el problema es que los ciclos son ciclos y a veces son más fuertes. Entonces, lo que sucedió es que nos pegó esto que era la menor tasa de desempleo de la historia de los últimos 50, 60 años, se convirtió de un momento a otro en el mayor nivel de reclamación de seguros de desempleo, digamos, y en general el indicador de desempleo en Estados Unidos a 3.300.000, dependiendo del día en que ustedes lo hayan visto. Lo que significa es que la economía norteamericana no es que de un momento a otro se enfermó, sino que ya estaba muy enferma, estaban muy mal asignados los recursos y por eso es que, digamos, quedó tan vulnerable a un evento de este estilo. Entonces, digamos, ese es un primer elemento, sobre todo porque parte de lo que vamos a tener que pensar es qué va a suceder. La gente dice, no, salimos de la cuarentena y reiniciamos la vida tal cual es. No va a reiniciar tal cual es porque va a haber desempleo en Estados Unidos, va a haber un tema, digamos, de asignación de préstamos a ciertas empresas en Estados Unidos y va a haber un tema de reestructuración de la deuda y mientras todo eso pasa en Estados Unidos, mucha demanda que nosotros tenemos en productos estratégicos, flores, café, en fin, pues para no hablar del petróleo que tiene su propia dinámica, pues va a estar postergada. Luego, digamos, la reactivación de la cuarentena no es necesariamente la reactivación, digamos, el levantamiento de la cuarentena no significa realmente la reactivación de la economía. Puede ser el inicio de algunas actividades, pero el inicio de esas actividades puede ser simplemente organizarse para despedir a la gente porque la demanda no está, la demanda global no va a estar. Aparte, nosotros veníamos con una economía enferma por nuestra famosa enfermedad holandesa nosotros lo que decía Fasecolda, recién entró el gobierno Duque, es que tenemos una gran dependencia de las explotaciones de productos minero-energéticos, pero sobre todo a la alta volatilidad de los precios internacionales que nos expone a situaciones de auge y de recesión. Y él que decía, pues hombre, una cosa que hoy parece más evidente que cuando la dijo, y es vendamos Ecopetrol, porque Ecopetrol nos hace depender los ingresos fiscales, fíjense ustedes, los ingresos fiscales del gobierno nacional dependen mucho de la situación del petróleo. Entonces es muy difícil planificar, esto es, digamos, cómo podemos nosotros planificar el presupuesto de largo plazo de un país cuando los ingresos dependen de $100, $60, $40 y ahora pues $20. Entonces, un criterio sano en términos de aseguramiento del ingreso es disminuir nuestra dependencia a la volatilidad de los precios del petróleo y lo que él proponía, que en este momento no parece tan descabellado, vender Ecopetrol, diversificar la canasta de activos y tener unos ingresos mucho menos volátiles, como hace por ejemplo el fondo noruego, que tiene desde Apple, Samsung, en fin, tiene carros, Tesla, un montón de inversiones de distintos estilos en muchas partes del planeta y por lo tanto mitiga mejor sus ingresos. Evidentemente no tiene unos ingresos masivos, pero digamos mitiga mucho más este comportamiento que no es al final volátil, sino cíclico de los precios del petróleo. Esta era la pregunta que ya en el 2014, por ejemplo, Hernando José Gómez, que fue el zar del TLC con Estados Unidos, codirector del Banco de la República, en ese momento él se la hizo como, hombre, ¿qué pasa, digamos? El precio, las expectativas estaban en $100 el barril, era el momento en que Colombia entregaba 100.000 casas, expandía Serpilo Paga, hacíamos La Paz, pues nosotros con $100 del barril podíamos hacer y deshacer de todo, promesas, todas las que se quieran, porque teníamos un petróleo de $100 el barril. Y ese señor, con Jonathan Malagón, que es el actual ministro de Vivienda, que es uno de los técnicos economistas pues, más duros que hay en el país, hicieron el ejercicio conservador de qué pasaba si
bajaba a $60. Pues la realidad es que fue peor. Llegamos a $40 en esa época, 2015-2016. Pero lo que muestra, digamos, es cómo los gobiernos crean unas expectativas en función del producto, pues, principal que da los ingresos fiscales, y cómo eso al final termina creando, digamos, unas dificultades económicas para toda la sociedad. Al final es que todos somos petroleros, porque si los ingresos fiscales, las promesas, digamos, que se hacen sobre el gasto público, y reitero, digamos, expansión del sector educativo, Serpi lo paga, expansión de subsidios de las tasas de interés, número de viviendas de interés social, proceso de reincorporación del proceso de paz, en fin, todo eso, digamos, se puede hacer a unos precios del petróleo, pero no a otros precios del petróleo. Entonces, digamos que aquí, y como no se puede hacer estos precios del petróleo, pero nos endeudamos a estos precios del petróleo, pues al final toda la economía colombiana nos convirtió en petroleros. Todos somos petroleros, así no trabajemos en el sector petrolero. Y eso hace que nuestra economía sea enferma y todos estemos todos los días, todos los sectores, prendiéndole una velita a la OPEP, lo que hagan los rusos, lo que hagan los árabes, porque finalmente, digamos, hemos anclado toda la economía en función de los gastos, del gasto público, ¿cierto? De las expectativas de gasto público y las expectativas de gasto, de oferta institucional desde el Estado, lo hemos anclado a la posibilidad o no de acceder a los ingresos petroleros. Entonces, tenemos, para, digamos, dejar claro este pedazo, la segunda idea fuerza es que el COVID es una enfermedad grave, es una pandemia dura, en la que hay que tomársela con seriedad, y que si no la tomamos con seriedad nos va a tener unas ventajas. Pero la segunda cosa es que nuestras economías ya estaban enfermas. Hay economías que están más enfermas aún, pero nuestras economías, las principales, digamos, que nos importan, que son la norteamericana, en la que tenemos una integración financiera, comercial muy fuerte, y la, digamos, de economía colombiana, en tanto, digamos, la integración fiscal alrededor del producto, del precio petrolero, pues, digamos, también. Entonces, digamos que ahí hay un tema muy poderoso de entender que ya veníamos con unos problemas de fondo en la estructuración de nuestra economía. Pero el mayor de todos los problemas, más allá de la casuística del precio del petróleo, del café, de las flores, de todos los que uno crea, porque generalmente, o del comercio, lo que realmente es grave, lo que realmente está enfermando al mundo, digamos, es esta creación de deuda, ¿sí? Es esta creación de deuda, la creación masiva de deuda con la que podemos sentir que podemos ampliar los activos, pues al final, en algún momento determinado, nos encuentra el fin del ciclo y nos encuentra en el mundo, digamos, nos encuentra con un nivel de endeudamiento que nos hace muy vulnerables a cosas como la pandemia, por ejemplo, pero también puede ser, digamos, otros eventos. Y esto, digamos, es un poco, lo voy a dejar general, es un poco la teoría de la escuela austriaca, en donde el problema no es la depresión y la recuperación, esto aquí no es el problema es cómo llegamos a crear este auge, porque aquí en el auge fue que nos enfermamos, aquí en el auge fue que tomamos deuda, aquí en el auge fue que creímos que el precio del petróleo iba a estar para siempre alto, aquí en el auge fue que el desempleo iba a ser la cosa eterna, íbamos a encontrar un nuevo paradigma, ¿cierto? Iba a haber desempleo bajo en Estados Unidos por los próximos 1000 años. Pues no, resulta que eso no sucede, que cuando usted planifica auge, en algunos casos lo hace mal, sobre todo si tiene que ver con problemas de endeudamiento, empieza algunos actores a estarse colgados en sus deudas, eso se empieza a notar en las tasas de interés, empieza a haber problemas de liquidez y bueno, empieza la crisis. Pero si a esa crisis nosotros le metemos también el hachazo del problema productivo, pues nada, es la depresión que iba a ser de una manera, porque había que resolver los problemas de mala deuda que habíamos construido, pues con el tema de la enfermedad se nos va a hacer aún más profunda. ¿Sí? Entonces ustedes ven por aquí, por ejemplo, cómo se crea el auge a medida que vamos bajando, porque todo el mundo quiere que se bajen las tasas de interés, bajen las tasas de interés, no, pero otro poquito bajen, y ahorita estamos en tasas de interés incluso negativas en algunos contextos. Y eso parece
digamos, interesante hasta que uno entiende que el endeudamiento no es crecimiento real, ¿sí? Y usted puede, a punta de deuda, digamos, disminuir el desempleo, pero eso en algún momento, digamos, termina por pincharse y ahí pues crea todo este otro fenómeno. Entonces, un poco es lo que estábamos hablando, que este es el modelo de la Escuela Austríaca de Economía, que trabajamos, digamos, en la institución, un poco explicar el problema del sobreconsumo, el problema de la mala inversión, a través de la falsa, digamos, de la falsa sensación de riqueza que da el pedir prestado fácil, pero en algún momento dado no hay ahorros, no hay ingresos, como los proyectos, los planes de inversión no resultan tan alentadores como uno creía, y tiene, digamos, pero las deudas sí no bajan, no se las perdonan, o puede haber algunas facilidades, pero al final la deuda no perdona, y la deuda no cae del mismo nivel que caen los ingresos o los activos con los que uno respalda la deuda. Entonces, el problema ahora para el tema del rescate es cómo vamos a hacer esto sin ahorros, sin recortes y sin sacrificios, porque, digamos, el problema de las democracias es que nadie quiere sufrir y a todo el mundo hay que darle una cierta forma de contentillo. Entonces, en Estados Unidos salieron, antes del 2009, tenía, digamos, el trillón de dólares. Pero entre el 2009, para poder recuperar la economía, y el 2014 metieron 3.5 trillones de dólares adicionales, le inyectaron, digamos, a la economía global, a la economía norteamericana, pero a través de la economía norteamericana se irrigó en todo el planeta, ¿sí? Y eso, digamos, creó, entonces lo que han hecho es que disminuyen las tasas de interés, la gente se endeuda y eso crea una burbuja que termina reventándose, pero entonces hay que salvar a la gente, digamos, rescatar, reconstruir, reestructurar los pasivos, y entonces lo hacemos, digamos, empujando de nuevo, digamos, otra burbuja. Y esta es la que estábamos construyendo. Este es un gráfico del 2016, pero que ya la gente venía muy preocupada por lo que es esta enfermedad estructural y crónica que tenemos en este momento en las economías en general. La norteamericana es que porque lo puede hacer de una manera más colosal y todo el mundo, digamos, recoge dólares, por eso lo hacen tan fácil. Pero si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros vivimos fue que hasta el 2014, ¿sí?, todo este periodo de inyección de dinero en el mundo fue el periodo, digamos, en el que el peso colombiano estuvo revaluado. Pues claro, es que estaban regalando dólares, los estaban imprimiendo para rescatar empresas zombies, empresas no zombies, programas de estímulo económico a nivel local, a nivel nacional, literalmente pavimentar Beverly Hills, lo pagaron con ese estímulo. Entonces, pues cuando lo dejan de hacer, evidentemente, digamos, la relación cambia y entonces nosotros lo vemos como otra crisis, digamos, como otro efecto externo adicional que no estábamos chequeando, y era cuando los gringos dejaron de imprimir, pues aquí lo sentimos también muy fuertemente con el aumento de la tasa de cambio. Todo esto se los cuento porque además es lo que hemos venido contando de la historia esta última década, para entender que esto que venían haciendo, bajando, digamos, el nivel de esta inyección, 4 trillones un poco de dólares que teníamos, ya se estaba tratando de corregir el balance general de la Reserva Federal, y sin embargo, en este año con el amparo de la pandemia, nos hemos empujado 2 trillones de dólares. O sea, hemos hecho esta inyección durísima. Entonces la gente dice, ¿y por qué está empezando a caer el dólar en Colombia? Bueno, porque están en este momento inyectando dólares. ¿Hasta dónde y hasta cuándo puede subir esto? Nadie sabe, porque básicamente en este momento ya no hay vergüenza. O sea, lo que hicieron aquí en este pedazo, ¿cierto? Digamos que lo empezaron a hacer de una manera, pues, ay, discúlpenos, pero nos toca rescatar a esta otra empresa. ¿Y cómo lo van a hacer? No, pues nos imprimimos unos billeticos y tal, y rescatamos una empresa, una zombie, hay que rescatar economías, sectores, hay que estimularlos, Nos subimos, pero venga, da vergüenza, entonces volvamos a poner serios. Intentaron poner serios, y aquí los va a encontrar la dificultad. Nada. No hubo nada que hacer, ahora acaban de pegarse una impresión. Leía en estos días, escuchaba un comentarista que están haciendo en una semana lo que en estas etapas hacían en un mes, como para que hagamos, digamos, entendamos el orden de magnitud de lo que está sucediendo en la economía en este momento.
En términos monetarios, los gringos están haciendo en una semana lo que en el proceso de recuperación después del 2008 estaban haciendo en el mes. ¿Qué significa para Colombia? Pues bueno, puede que la correlación de peso, todavía no nos llegan esos dólares impresos porque eso se demora. Primero tiene que entrar a reestructurar bonos, deuda corporativa en Estados Unidos, pero después van a llegar a través de compra probablemente de este material que se está haciendo para ventiladores y no sé qué, pero nos va a llegar esos dólares más baratos. Entonces, vuelvo y pongo la segunda parte, la trato de finalizar, y es: más allá de la casuística de un sector determinado, lo que pasa en el sector petrolero, lo que antes pasó en el sector inmobiliario, lo que pasó en el sector de los .com, el problema, la enfermedad que estamos teniendo y que nos hace muy vulnerables a cosas como estas pandemias es la creación de deuda, ¿sí? La falta de ahorro real en las economías en general. Y aquí es donde va a empezar a haber probablemente en algunos sitios un cambio de cultura. Algunos sectores en Estados Unidos entendieron eso después del 2008, empezaron a no comprar, digamos, a no endeudarse, a no comprar deuda estatal y empezar a construir, digamos, unos portafolios completamente diferentes, sabiendo que aquí va a haber una creación de deuda muy intensa. Entonces, esto es para, digamos, entender que más allá de la circulación de los activos, las facturas, los bienes, los servicios, hay un problema de fondo de la economía y es un desafío, y es cómo reconstruimos, digamos, el financiamiento de la economía en general. ¿Lo vamos a hacer a través de deuda o lo vamos a hacer a través de acciones, a través de capital, de ser un pedazo propietarios a riesgo de sociedades con otros? Es probable que esto lo vayamos a hacer a través, no en todas partes, pero a través de la amplificación, porque nos va a tocar, digamos, convertir pasivos en capital. Los que tenían bonos se los van a cambiar a acciones, y a la gente, digamos, que tenía, pues los bancos que tenían deuda en algunas empresas, pues o van a quedarse con los activos o se los van a reestructurar, como poniendo un puesto en la junta directiva de algunas empresas grandes también aquí en Colombia. Entonces, esta es la segunda parte. La primera parte del problema pandémico, la segunda parte era el contexto de las economías globales en general, la norteamericana y la colombiana, y los desafíos que tenemos, digamos, para no solamente poder responder a un eventual elemento pandémico, sino para poder salir, digamos, responder a este fenómeno de la enfermedad crónica, el endeudamiento que nos estamos acostumbrando con el sistema monetario y financiero en este momento. Ahora, el problema es este es el problema, pero este es el último y este es el tercer desafío. El tercer desafío es cómo hacemos para crecer a doble dígito, porque ya hemos hablado de la enfermedad, ya hemos hablado de la coyuntura, pero ahora nos toca es empezar a entender, digamos, el reposicionamiento. Y el más famoso economista colombiano de todos los tiempos, que es Pambelé, dijo una cosa que es de perogrullo, pero va a tocar insistirla muchas veces, y es: mejor ser rico que pobre. Luego, la agenda que era para ayer, para antes de ayer y para atrás de antes de ayer, pues, que era construir riqueza, pues va a ser aún más importante en los próximos años. Digamos, la agenda de creación de riqueza nos mitiga mucho acciones pandémicas, nuevas crisis económicas. No es lo mismo vivir en una sociedad pobre, una crisis económica a nivel global, no es lo mismo vivir una crisis económica en un país, digamos, que no ha acumulado capital, no tiene ahorros suficientes, no tiene recursos estratégicos, que hacerlo en una sociedad que sí lo tiene. Luego, si estábamos haciendo un proceso de superación de la pobreza, digamos, relativamente veloz en los últimos años, la pregunta de fondo, pero de fondo que tendríamos que estar haciendo la cuarentena, la segunda, después de cómo ayudamos a fortalecer el sector de salud de largo plazo, la segunda pregunta de fondo es: ¿de verdad, en serio, cómo nos vamos a asumir el tema de acelerar la creación de riqueza en este país? ¿Y cómo aprovechamos, digamos, todo el cambio de posicionamiento productivo que va a haber en el planeta, todos los cambios en las cadenas de valor, todos los cambios en las cadenas logísticas, producto de las nuevas reconstrucciones de confianza a partir de lo sanitario, cómo en eso nosotros tomamos ventaja y nos tomamos en serio el crear una sociedad mucho más rica? Porque la forma en que protegemos mejor la salud de los sectores más pobres de este país es, por supuesto, haciendo una agenda de profundización de la riqueza con mucha velocidad. Y eso implica empezar a pensar, que es el desafío que tiene, digamos, todo el sistema económico, pero sobre todo el sistema empresarial, cómo empezamos a crecer a doble dígito. Lo que dicen que haremos. Entonces aquí voy a poner una proyección que es del Fondo Monetario Internacional, que tiene, digamos, sus modelos sobre, digamos, entendidos, y
digamos, yo no quiero cuestionar mucho este tema, pero digamos, es un escenario tendencial, digamos, entendían los sectores productivos tal cual son, tal cual venían, con una relación entre sectores a nivel mundial más o menos igual, y entonces son escenarios tendenciales, ¿sí? Colombia, antes la expectativa era de 3,4 el crecimiento, están pensando que este año decrecemos en menos 2,4, ¿sí? Y en todo caso, decrecemos este año, pero nos recuperamos 3,7. Ahora, nos recuperamos 3,7 de un año que caemos. Entonces, una cosa es compensar un poco, digamos, en el largo plazo estamos apenas creciendo un poquitico, ¿sí? No estamos creciendo, digamos, 1,3, estamos creciendo un poco menos de 1,3, pero estaríamos entre los 2 años creciendo algo, ¿sí? Es un poco lo que nos está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Y eso es en parte porque nosotros veníamos, de todos los que lo hemos hecho mal, no lo hemos hecho tan mal, y veníamos ya con una agenda de crecimiento económico. Y ya veníamos creciendo un poco más. Países que la tenían complicada antes la van a tener peor. Fíjense ustedes, Argentina antes tenía menos 1,3 para este año, se va a profundizar a menos 5,7. Y si antes, digamos, estaba pensándose para el otro año 1,4, es decir, digamos, este año iba a estar mal, pero el próximo pronto se recuperaban, pues bueno, para el otro año, digamos, la compensación los deja en una escala aún negativa. Nosotros nos dejan en una escala un poco positiva. Y ustedes lo van a ver en todas las economías, digamos, tienen una vulnerabilidad de ese estilo. México, por ejemplo, antes la proyección para este año era del 1%. Se espera una caída económica del 6,6, eso tiene muchos desafíos, ¿sí? Antes se esperaba que creciera el 1,6, pero ahora, digamos, que se recupere 3, pero se recupera 3 frente a una caída del 6,6. Luego, digamos, todavía no está tan claro para México, digamos, en los 2 años cómo se comporta finalmente. Entonces, esto es un poco lo que nos dicen que haremos, es decir, si los sectores tendenciales, si no hubiera recomposición de cadenas productivas ni de valor, y eso es muy difícil de hacerlo, pero efectivamente hay grandes presiones por hacer esos cambios. Japón, por ejemplo, está financiando la deslocalización de sus plantas de producción desde China. Por supuesto, Estados Unidos que también, y Europa que también se habían acostumbrado a tener una provisión muy fuerte desde China, pues van a tratar de ubicar sus plantas y sus proveedores en otros países. Esperaríamos nosotros que poder dar la talla y traer un pedazo, así sea pequeño, para nosotros sería muy grande, de toda la cadena de valor y logística que tienen los chinos para nuestras zonas y especialmente para Colombia, que por supuesto tiene unas ventajas para hacerlo. ¿Sí? Entonces, viene este otro anuncio, vamos a estar en una gran recesión. Entonces Goldman Sachs dice, mire, la crisis va a ser 4 veces peor que la del 2008, ¿cierto? Y el desempleo va a ser similar a la de la Segunda Guerra Mundial. Pero no se preocupen, va a haber una recuperación. Entonces, aquí hay un tema que es muy complejo porque todavía el año no se ha acabado. Esto es como lo que uno escucha en Twitter todo el día. Pero ¿qué más tiene este año? Trin, que arranca con temas de tensiones políticas, militares, después el tema pandémico, empezaron los volcanes, los temblores, tal, y todavía nos faltan los militares. Es que aquí hay, digamos, gente que está muy molesta. Las crisis políticas no son menores. En los países, en España, lo que se viene, en fin. Entonces, un poco lo que estaríamos nosotros, digamos, tratando de asimilar, y es mi criterio que yo comparto con ustedes, es cuál es el peor escenario. Asumamos el peor escenario, que si al final nos terminamos encontrando que no fue tan grave, digamos, y nos preparamos y nos estamos preparando para algo más grave, quedamos equipados y posicionados para algo mejor. Pero lo que es probable es que entremos a un escenario de gran depresión, que no sea solamente una reestructuración, digamos, financiera, digamos, que se pueda medio resolver con unos planes de estímulo, sino que efectivamente, digamos, va a haber un desempleo muy estructural que va a crear unas migraciones, una presión migratoria muy fuerte y unas tensiones políticas. Ya no vamos a decir que en Colombia, digamos, pero sobre todo al interior de Estados Unidos, por los efectos que ellos tienen, digamos, la forma en que están integrados con China, en fin, y ciertos elementos de pandemia, por ejemplo, lo que han vivido en Nueva York. Entonces, digamos, la pregunta es, si hay gran depresión en Estados Unidos, los productos colombianos que tenemos pensados o en los que somos
competitivos en Estados Unidos, ¿cómo se comportarán? Entonces, eso se los digo porque la pregunta después efectivamente es si salimos y levantamos la cuarentena para hacer qué plan empresarial. O sea, ¿cuál es el plan comercial que yo me voy a poner enfrente a activar una vez salgamos de la cuarentena? ¿Sí? Esa es la pregunta que todos los empresarios y los administradores y los gerentes y las personas y los sectores comercial y los vendedores y todos nos estamos haciendo ahora. ¿Para qué planes empresariales nos vamos a preparar? ¿Sí? Esto era lo que queríamos hacer, ¿cierto? Nos habían dicho el reto del nuevo gobierno de Colombia es recuperar el crecimiento económico, pero ya teníamos un crecimiento económico. Y lo que les decía, aquí tenemos un problema y es Colombia se acostumbró a no crecer mucho. ¿Sí? Eso significa que era una sociedad de status quo, íbamos todos sin mucho crecimiento, aceptando todos un poco una movilidad relativa, todos no cambiábamos mucho de posición y mejorábamos un poquitico. Pero lo que va a suceder con esto es que va a mezclar y va a mover mucho también la dinámica económica al interior del país, entre las regiones, y eso evidentemente se va a resolver a partir de una agenda de crecimiento económico mucho más acelerada en unas regiones que en otras, con las tensiones políticas que pueda traer, pero porque nos veníamos acostumbrando, digamos, a un crecimiento económico no muy ambicioso. La verdad, ¿sí? El reto complaciente era recuperar, digamos, el 4% de la economía potencial de la economía colombiana, ¿sí? Pero eso es lo que nos puede ayudar a nosotros, recuperar el crecimiento de 3,5 a 4,5 era la agenda de 2018-2022. Ya no se va a hacer. Pero las preguntas que tenemos que resolver, y es el desafío económico profundo, es qué instituciones y dinámicas tenemos que estar proyectando para no solamente recuperar crecimiento al crecimiento que se nos está quedando, sino cómo poder lograr tasas de crecimiento superiores a este 5.5. Una posibilidad es asumir en serio competir, digamos, en sectores que antes China era proveedor principal. Y para eso pues hay que hacerlo, digamos, con cierta productividad, solvencia tecnológica, pero sobre todo ambición empresarial. Y probablemente eso es de lo que más nos ha venido faltando. Porque estamos todos, digamos, hay muchos sectores zombies que dependen y van a depender mucho de que el gobierno les ayude a mantener su lugar dentro de la economía nacional sin cambiar mucho su rol en la economía global. Voy a poner un ejemplo, digamos, de lo que necesitamos hacer si una empresa, por ejemplo, cae un 30% sus ingresos de 100 a 70 y después, digamos, por la economía y por la dinámica empresarial y por la capacidad productiva solamente crece al 5%, para que entendamos la importancia del doble dígito. Si crece al 5%, se demora 8 años en volver a estar en el lugar en que estaba hoy. Cayó de 100 a 70, ¿sí? Y creciendo de a poquiticos, digamos, cada año, finalmente en 8 años recupera el lugar en el que estaba. Pero si intentamos crecer más, y este es un tema, digamos, de una agenda de mayor ambición empresarial, más concentrada en la productividad, mucho más intensiva en conocimiento, si nos concentramos un poco más en eso, podemos intentar pensar en este doble dígito. Y en doble dígito, una recuperación que podíamos pensar en 8 años, podamos tenerla en 4, ¿sí? Para ahí sí después proyectarnos al final de la década en cosas más interesantes. Porque esa es la pregunta, digamos. La pregunta finalmente, digamos, es cómo terminamos proyectándonos, como este gran movimiento, esta nueva repartición de cartas que está haciendo la pandemia más crisis económico, nos deja posicionados. Es decir, lo tomamos como una carga energética que en vez, digamos, de que nos empuje y nos lastre, lo vemos como un gran viento a favor para hacer los virajes que probablemente no habíamos venido haciendo o que no sabíamos que teníamos que prepararnos para hacer. Este tema de poder crecer a doble dígito, reitero, requiere mucha más ambición empresarial, mucha más ambición comercial y sobre todo un nivel de formación y de entrenamiento que nos va a desafiar a todos los que hacemos parte de sectores asociados a la educación. ¿Sí? Entonces voy finalizando con estas ideas. Para poder hacer un crecimiento a doble dígito tiene que ser deliberado y no es un tema que nos va a dar la pandemia. Este es el virus que nosotros tenemos que proyectar. No es un virus, nadie nos va a contagiar de crecimiento a doble dígito, nadie.
La pregunta es, si yo caí económicamente, si se deprimió mi sector, si se deprimió mi empresa, si me afecté y yo quiero recuperar mi nivel, esa recuperación requiere un replanteamiento. Y ese replanteamiento empieza por decir, bueno, pues yo tengo el control de hacer algo y eso va a ser volver a tratar de crecer. Y crecer implica un acto deliberado, es un acto diseñado, es planificado y es disciplinado. Luego, parte de lo que podemos aprovechar en estos tiempos de cuarentena, digamos, que es cuarentena frente al virus, pero no frente a nosotros mismos. Si podemos entender, digamos, que esta agenda de crecimiento a doble dígito que hemos postergado como país hace mucho tiempo, nos podemos nosotros pensar nuevamente y repensar qué pedazo de los cuellos de botella de la forma en que yo hago las cosas no la venía intensificando para poder ampliar aún más las metas que yo tenía frente a lo que venía haciendo. ¿Sí? Ahí va a ser muy importante el rol de las fortalezas regionales. Ahí va a ser muy importante las fortalezas regionales, porque al final todos nos hemos dado cuenta que la pandemia no es la pandemia global, sino es una pandemia que está sucediendo en todo el globo, pero con efectos locales muy diferentes. No es lo mismo en el norte de Italia que en el sur de Italia, ¿sí? Puede tener más muertos en el norte de Italia, pero tiene más problemas sociopolíticos en el sur. No es lo mismo en Madrid que en Andalucía, no es lo mismo en el oriente antioqueño o en Antioquia que en el valle, y ahí vamos a tener que contar mucho más y mucho mejor nuestras fortalezas regionales. Para ir cerrando esta conclusión un poco final, y es el desafío económico. Todos los desafíos económicos tienen escalas temporales, ¿sí? El crecimiento económico es un tema que se proyecta a largo plazo. Yo en qué me quiero poner a trabajar, cuál es mi profesión, cuál es mi propósito en la vida, ese es un tema. Pero digamos, lo externo generalmente nos crea contingencias. Nosotros tenemos una contingencia que es esta mezcla de un mundo enfermo de deuda, ¿sí? Por el sistema político, monetario y financiero global, que ya venía, digamos, en un momento crónico muy duro y crítico el año pasado y que se iba a desatar en todo caso este año probablemente, pero que adicionalmente tuvo la mala aguja de que fue una enfermedad dolorosa, complicada y grave. Y entonces parte de lo que va a haber entre el 2020 y el 2025 es digamos, aprendizaje sobre el tema externo, es poder pasar, digamos, la tormenta con el barco, digamos, con el barco completo, con el menor número de daños. Dicho sea de paso, que la gente hoy piensa, digamos, que es muy difícil vivir en cuarentena, pero se nos olvida, digamos, que esta sociedad viene de un mundo mucho más naviero. Nos acostumbramos a los aviones, pero estos eran viajes más largos que las cuarentenas, más largos, pasar el Atlántico, llegar a América, viajar entre los países del Mediterráneo, se demoraba más. Es decir, eran pequeñas cuarentenas dentro de los barcos y la gente, digamos, ahí tenía cosas por hacer, aparte pues de lavar la proa, digamos, y alistar las velas, por si había tormenta. Entonces, entendamos que vamos a vivir una tormenta muy dura, que en medio de las tormentas, digamos, la gente se guarece, pero no se guarece porque sí está tratando de ver dónde se está inundando el bote, tratando de pararlo, digamos, pero lo importante viene del 2020 al 2030, que es un tema interno, y es ¿este barco para dónde iba? La gran pregunta de todas las organizaciones empresariales, todas las regiones y todos los países es, ¿y esto finalmente para dónde es que era que íbamos? O sea, ¿esto nos interrumpió qué? ¿Sí? Y entonces parte, digamos, de lo que nos puede ayudar mucho a pensar cómo vamos a salir de todo esto es volvernos a poner una guía, una estrella polar en el horizonte, un destino un poco más largo que la duración de la tormenta. Si la tormenta dura 5 años, pensémonos en el 2030. ¿Y qué vamos a hacer durante la tormenta que nos deje más cerca a lo que queríamos vivir, lo que queremos vivir en el 2030? Ese replanteamiento, digamos, puede ser muy importante porque sí, puede que pasemos la tormenta, pero al final, digamos, vamos a anhelar enero del 2020. Vamos a querer volver a estar en el 2020. Llegamos al 2025, sobrevivimos, sobreaguamos, ¿cierto? Pero al final lo que estamos diciendo, yo quería estar de nuevo donde estuve en el 2020 y no vamos a estar ahí. No vamos a volver.
Entonces, estando en el 2025, la pregunta es, ¿y para dónde era que podíamos haber ido y nunca pensamos en ir? Entonces, esta es una cosa que, por ejemplo, a mí me encanta del Oriente Antioqueño y de Antioquia en general, porque tiene este cuadro precioso que nos ayuda a poner en perspectiva el pensamiento de largo plazo. La institución más importante es la familia, el proyecto productivo, por ejemplo, una finca de café no es un tema de 5 años, tiene sus mejores frutos en el mediano plazo, y este es el momento de volver a retomar, digamos, un poco más ese tipo de cosas. Entonces, este era, digamos, el último desafío económico. Es un desafío, hay un tema de desafío sectorial, hay un desafío en términos de escala global, pero hay un desafío en escala temporal. Los recursos económicos, es más importante siendo nosotros mismos, los recursos económicos con qué escala temporal la vamos a planificar. Y ahí, digamos, la propuesta, el planteamiento un poco, porque no somos pues, ni el ministro de Hacienda, ni el gerente del Banco de la República, ni el presidente del país, es como nosotros, digamos, retomamos, digamos, nuestro rol en la división especializada del trabajo, reconocemos con más fuerza nuestro propósito y nos ayudamos de él para poder proyectarnos más allá de la superación de la tormenta. Entonces, no siendo más, pues ahora sí, muchas gracias a todos por la paciencia. Es 1 hora y media que teníamos, me he tomado casi toda la 1 hora y media, pero si me permiten, pues voy a tomar algunas de las preguntas que estaban y los comentarios que había en el chat y tratar de resolver algunos. No sé, doctor Barrera, ¿usted cómo puede dar paso a la moderación y cuánto tiempo más tengamos? Jorge, muchas gracias por esta paseo que nos hace desde el Mundial hasta aterrizar en el Oriente Antioqueño. Sí, abramos el espacio de las preguntas e intervenciones. A ver, vamos aquí en el chat, alguien ya estaba por ahí el doctor Juan Carlos Restrepo Vélez, no sé si todavía estará y me gustaría que si está por ahí nos dé un saludito. Él es el vicepresidente de la Junta Nacional de FENALCO Antioquia. Agradecemos que haya estado participando. Si está por ahí, le agradecería que nos dé un saludito y si tiene alguna intervención sería muy importante porque usted es una persona altamente calificada en estos temas. Bueno, que si Enrique nos dice que si la podemos subir a YouTube, yo creo que sí, ¿cierto, profesor Jorge? Sí, Subir, sí, claro que sí. Claro que sí, se está grabando, entonces la subimos. Y luego les compartiremos entonces en las redes sociales nuestras, les colgaremos también los enlaces para que la puedan descargar y la puedan ver, la puedan visualizar. Yo tendría, como para ir abriendo el debate, una pregunta. Alcanzaste a tocar el tema de las flores. Yo creo que es un problema en el contexto del Oriente cercano, La Ceja, La Unión, Río Negro, que viven y tienen un altísimo empleo hoy que está bastante afectado por el tema del cierre de las exportaciones. ¿Cómo lo ves este tema? ¿Crees que va a ser el efecto sobre las empresas floricultoras que las tenemos aquí tan cerca y en la cual pues nosotros tenemos una muy buena cantidad de estudiantes y egresados que están laborando en estas empresas? Bueno, doctor Barrera, ahí lo veníamos conversando, como decía, incluso precisamente porque varios de los alumnos efectivamente trabajan en cargos de responsabilidad dentro y algunos incluso, digamos, tienen cultivos y, en fin, somos muy sensibles al sector. El primer tema era los inventarios. Cuando yo recién llegué al Oriente Antioqueño, uno de los problemas principales que advertía, que ya se había visto en Cundinamarca, era que nuestro sector floricultor es muy competitivo en un producto que no se demanda mucho. Es decir, es una demanda, es un producto, es algo en lo que nosotros, es algo que hacemos muy bien, pero que si hay momentos de crisis como este, la gente no consume. Es lo primero que recorta, los eventos, digamos, los matrimonios, en fin, las celebraciones, los cumpleaños, muchas cosas que se estaban haciendo en Estados Unidos y en otras partes que son además eventos masivos de aglomeraciones de personas y tal, y que utilizaban, digamos, para decoración
los restaurantes, el sector floricultor nuestro, pues efectivamente, o la hotelería, todos son sectores en los que van a estar muy golpeados y no se ve fácil el corto plazo. Y el otro, a esa perspectiva que es evidente, la otra es si la posibilidad de que esta inyección monetaria revalúe el peso, pues se va a poner aún más difícil para el sector floricultor el que queda y pueda resolverlo. Eso no significa que, digamos, el que pudo ahorrar cuando estuvieron los precios buenos, tanto en dólares como digamos, como la pequeña bonanza, el que pudo ahorrar va a poder sobreaguarlo mejor, va a haber una consolidación, obviamente, de cultivos, de exportadoras, y eso va a ser parte de lo que vamos a vivir. Con una cosa, digamos, para que no sea todo eso tan negativo, pero pues es evidente, digamos, va a haber reestructuración, va a aumentar un poco el desempleo desde lo llamado floricultor, tal cual lo entendemos hoy. Pero también es probable que haya, digamos, una proyección de nuestras habilidades sanitarias. En el sector floricultor es un sector que tiene unos altos estándares de manejo sanitarios en la exportación. Entonces, si el sector, digamos, floricultor es capaz de proyectar eso, por ejemplo, el sector agrícola, y nos convertimos en despensa y parte, digamos, no tiene los mismos precios, pero podemos competir, digamos, porque tenemos la capacidad de entrar a los mercados, porque tenemos la destreza que no es fácil de poder cumplir trazabilidad sanitaria. Si podemos proyectar desde el sector floricultor esa trazabilidad sanitaria al mundo de la agricultura, de alimentación, eso puede, digamos, ser un mitigante importante. Si adicionalmente lo metemos en temas de salud, si encontramos, digamos, aplicaciones para salud de cosas que están hoy en flores o que se cultivan como flores, va a ser muy importante. Uno evidente que se me ocurre, pues, y que ya se vivía, era el sector del cannabis medicinal. El cannabis es finalmente una flor, y entonces, digamos, una región que es diestra en producción foroles, el corte puede ser para jarrón, pero puede ser también para conversión en aceites. Entonces, yo creo que ahí quizás tengamos nosotros, digamos, un pivotaje claro que ya se venía dando, pero que se acelera, que era pasar hacia el tema del cannabis medicinal. Eso lo veo, digamos, pero ninguna de esas cosas va a ser fácil este año. Profe, un segundito, lo interrumpo, para darle la palabra al doctor Juan Carlos Restrepo. Que abra su micrófono, doctor Juan Carlos Restrepo. Él es vicepresidente de la Junta Nacional de Penal. Muchas gracias por estar. Quiero hacer una intervención y una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Agradeciéndole al doctor Carlos Barrera y agradeciéndole al doctor Jorge por su maravillosa charla y conferencia, muy clara, muy concisa, un resumen muy práctico de lo que está sucediendo. Quisiera hacerle dos preguntitas. Una es, ¿cómo ve que va a estar influenciado el sector de la construcción, tanto de las obras públicas como de las obras privadas, y su cadena de abastecimiento? Y la otra, ¿qué sectores ve más golpeados que otros? Nosotros desde FENALCO pues tenemos claridad de qué sectores están más golpeados, pero sí quisiera escucharlo a usted y ver cómo va a ser esa recuperación a mediano y a largo plazo de los sectores que le acabo de mencionar. Bueno, pues muchas gracias, doctor Juan Carlos. Y pues, digamos, lo primero que hay que mencionar es el sector de construcción. O sea, lo que venía ya en la agenda, que era el tema de los proyectos de infraestructura, para precisamente ser más competitivos en medio de esta relocalización. O sea, si antes era importante para competir y era un tema de cómo mejorábamos nosotros como oferta Colombia, ciertamente ahora va a ser más de la demanda internacional, que van a decir, necesitamos que Colombia acelere su mejoramiento de infraestructura. No es solamente que los colombianos querramos mejorar nuestro aceleramiento de infraestructura, sino que digamos, los países como Estados Unidos, Europa, digamos, que quedaron muy golpeados porque van a tener que relocalizar un pedazo de su cadena productiva, pues van a esforzarse porque aceleremos el paso. Eso lo hacían, por ejemplo, una de las cosas que ayudó mucho al desarrollo aguacatero en Colombia es que Estados Unidos no quería tener solamente un proveedor como
depender de un solo proveedor como México. Entonces, esta política de tener, digamos, más de un proveedor en sectores estratégicos nos va a poder a nosotros acelerar temas en los que ya veníamos avanzando. El sector de infraestructura ciertamente es uno de esos, pero ahí el tema, digamos, vuelve el punto. El criterio no es solo salvar vidas, sino construir una marca sanitaria nacional o regional a través de la protección de la gente. Y yo creo que el sector de la construcción es uno de esos sectores donde más se va a hacer visible para los estándares internacionales cómo vamos a implementar nuevas estrategias de bioseguridad. Y ahí no solamente va a haber recursos, digamos, porque ya hay proyectos contratados, desembolsados o en proceso de ejecución, sino que eso va a generar también una demanda de esto que hemos descubierto que necesitábamos unos insumos biosanitarios en toda la economía, pero que no nos habíamos descubierto, no sabíamos que los necesitábamos y ahora sabemos que los necesitamos. Entonces van a haber también adaptaciones de esos productos biosanitarios e innovaciones biosanitarias en el sector de la construcción a todo nivel. Eso me parece, digamos, que es una posibilidad. Hice el ejemplo de los baños, por ejemplo. Ese ejemplo de los baños. Los baños es una invención biosanitaria que incorpora el sector de la construcción a la oferta de vivienda, ¿sí? Lo mismo en los espacios de lavadoras. ¿Qué más de ese tema de diseño se van a poder hacer en el corto plazo y cómo el sector de la construcción va a poder mostrar rápidamente toda su cadena, digamos, incorporar temas biosanitarios desde superficies, el cobre, por ejemplo, que es una que se habla mucho para temas de desinfección, se pasa de ser de aplicaciones de electrónica, eléctrica y medicina. También empieza a ser un tema más de superficie, por ejemplo, para ciertos temas de construcción. Eso por un lado. ¿Cuál es el sector más afectado? Sin duda los de consumo masivo. Todo lo que tenga que ver con aglomeraciones es no va a ser fácil recuperarlo ni en 1 ni en 2 años, digamos. Solamente se va a recuperar probablemente con el tema de construir confianzas ciertas sobre los procedimientos biosanitarios. Pensar inclusive, digamos, en temas de conciertos de 20 o 30 personas sin que los restaurantes o los bares tengan un aparato tecnológico que mida partículas, incluso ese tipo de invenciones vamos a necesitarlas muy rápido, digamos, para poder recuperar a sectores de aglomeraciones, ¿sí? Va a haber transformaciones en varios, probablemente el más fuerte y que afortunadamente pues estamos vinculados a él es el sector educativo, y eso puede ser también una forma de repensar también el presupuesto nacional y el gasto en educación, sin duda, sin duda. O sea, aquí no es solamente pensarnos, digamos, qué sectores caen, sino qué sectores se reinventan y cómo todo eso va a cambiar. Entonces, pero muy preocupados por el tema, digamos, de todo lo que tenga que ver con contacto físico, entretenimiento, centros comerciales, contacto directo con la gente. Ahí bioseguridad va a ser muy importante, pero el sector de la construcción de infraestructura, por ejemplo, va a ser fundamental. Bueno, y el otro tema del sector de construcción, y con esto cierro, qué pena porque me alargo mucho. Si esto es tan fuerte si esto es tan fuerte o más que la Gran Depresión, incluido que pueda haber algún conato de conflicto militar, lo tenemos demasiado cerca aquí con Venezuela, con todo el tema de la operación antinarcóticos que tenemos, y eso todavía no sabemos qué va a pasar y cómo se va a desencadenar. Lo que sí es cierto es que va a haber migraciones masivas, y ya se veía migraciones masivas desde Estados Unidos a Colombia de jubilados. Es probable que esa migración de países, de jubilados de otros países que quieran mejorar su lugar de habitabilidad porque tiene condiciones sanitarias ciertas, pero mejores, pero le rinde más el dinero, entonces le garantizo sanidad, pero también rendimiento de los ingresos. Yo creo que puede ser, por ejemplo, Colombia y Antioquia en particular, muy atractiva para jubilados que tengan problemas financieros en varias partes del mundo. Muchas gracias, muy amable. Felicitaciones por la charla muy ilustrativa. Muchas gracias, no, con gusto. Gracias, doctor Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que había por aquí alguien en el chat.
Con el mayor respeto del doctor Jorge. Bueno, sí, muchas gracias por y nos llena Enrique de optimismo. Ojalá los gremios empresariales pudieran ver esto. Excelente entender que es muy delicado el endeudamiento. A doctor Enrique, justo el doctor Juan Carlos Restrepo Vélez, que es vicepresidente de la Junta Nacional de FENALCO, aquí estaba escuchando muy atentamente y participó con las preguntas. Agradecerles por esto, Juan Felipe. No sé, ¿alguien quiera preguntarnos? Tenemos todavía tiempo, tenemos unos minuticos disponibles para que hayan intervenciones y preguntas. Muy técnico, riguroso y de fácil entendimiento, nos dice Juan Felipe, Iván Quirós, el profesor Iván Quirós, del área de la salud, también estaba por aquí. Una pregunta, Juan Felipe, ¿puedes abrir tu micrófono? Y también Jaime Horacio, qué bueno, Jaime Horacio, de una de nuestras instituciones educativas del Oriente Antioqueño. Bien, pues, Juan Felipe, abre tu micrófono y haces la pregunta. Juan Felipe, puedes abrir tu micrófono. O entonces Jaime Horacio, antes de que Juan Felipe ingrese, entonces Jaime Horacio, por favor, abres tu micrófono y nos haces tu pregunta. Y qué bueno tenerte por aquí. Muchas gracias, profesor también, doctor Carlos Emilio. Qué excelente exposición, se ha fajado definitivamente el doctor. Lo felicito y me gustaría de pronto que me cuente cómo ve el sector de la educación. Yo soy el rector del Politécnico Arti de Río Negro, Antioquia. ¿Qué nos podría decir y cómo ve el futuro y la perspectiva de la educación en esta nueva situación económica? Perfecto. Yo creo que el sector que tiene más posibilidades de innovarse y de transformarse es sin duda el sector de educación, porque la dinámica de aprendizaje se ha hecho mucho más visible como responsabilidad de la persona, digamos. Siempre ha sido responsabilidad, lo que yo siempre digo en las clases, mire, están todos en la clase, pero no todos aprenden lo mismo, o porque están más concentrados, o porque estaban haciendo preguntas en distintas partes del tema, o lo que sea, digamos. El aprendizaje, uno puede hacer, la enseñanza puede ser colectiva, pero el aprendizaje es individual. Y ahí, digamos, va a haber un desafío muy importante, poder ser más pertinente con el descubrimiento de cada quien de su mezcla única de talentos y habilidades. Pero el otro tema que yo creo que sí está sucediendo mucho a partir de, sobre todo de la pandemia, ya el tema tecnológico se venía a venir, pero la pandemia es el rol de la familia. Y ahí, digamos, la conversación, la comunidades de valor, de sentido con las familias va a ser muy importante. Creo que cada vez más van a ser las familias los que van a crear, digamos, el menú de lo que van a querer, no solo por el tema de homeschooling, porque eso es mucho más complicado, sino que, digamos, en la relación con las instituciones educativas, digamos, la co-creación del menú formativo y de la tecnología va a ser clave. Y el otro tema que va a ser muy interesante es las redes internacionales de saberes, porque una de las cosas que sí está permitiendo mucho el tema, digamos, de la tecnología y estos temas de los webinarios, los cursos virtuales y tal, es que va a haber mucha más posibilidad de mezclar experiencias de distintos países, distintos idiomas, y al final tener experiencia. Lo que va a ser muy importante y vamos a valorar cada vez más es el encuentro personal, el encuentro físico, con todas las condiciones de bioseguridad, por supuesto, pero ese otro elemento, digamos, un tema de redes internacionales de saberes que creen agendas de encuentros va a ser muy, muy interesante. Y yo ahí veo una transformación en esa, digamos, en esa oferta educativa a nivel internacional, más por la lengua, con una pertinencia local, pero mucho más de la lengua. Eso por el momento, digamos, pero la educación siempre nos sorprende. A ver si Juan Felipe está ya por ahí, que creo que se le había caído. Juan Felipe, ¿estás por ahí? Querías hacer una pregunta. Así ahí está, Juan Felipe, bienvenido. Muchísimas gracias a todos y agradezco pues a Jorge esta magnífica presentación. La verdad lo sigo hace mucho tiempo y es muy claro, es muy, muy conciso en el concepto, eso es muy importante. Bueno, Jorge, una pregunta
puntual. Luego de superar esta situación, unos 2, 3 meses, gana el sector salud en Colombia. ¿Cómo lo ves a futuro? ¿El sector salud en Colombia? Sí, sí, Yo creo que vamos a quedar con una marca muy interesante. Esa sí, marca la vamos a poder proyectar para jalonar otros sectores, lo que decía en el tema de construcción. sí, Esa marca salud nos va a permitir traer gente de enfermedades delicadas a convivir con nosotros o a hacer turismo, digamos, por lo menos, digamos, tiempo parcial, 3 meses, 4 meses que vengan aquí a Colombia. Va a ser, eso no lo vamos a poder lograr. Vamos a poder proyectar esa marca salud, digamos, como un concepto que sanidad y vitalidad a todos los otros sectores, el sector agrícola, lo que producimos, la forma en que lo producimos. Ese es el desafío, digamos, de que Colombia se con el tema de que la salud es economía de verdad. Y si lo hacemos bien, en una sociedad que va a quedar con tantos temores de salud, pues vamos a quedar muy bien posicionados. Creo que tenemos profesionales, creo que tenemos conocimiento, creo que hay equipamientos, más en unas regiones que otras, porque también se ha dicho, en Colombia va a haber unas ciudades y unas regiones que desafortunadamente van a sufrir mucho más duro todo este tema. gracias. Gracias. John James tiene una pregunta. Por favor, abres tu micrófono, John James, si la puedes hacer. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, John James, Sí. estamos escuchando. Muy interesante toda la charla del doctor Jorge. La pregunta, estaba encaminada el tema de la construcción, pero con la pregunta que hizo el doctor vicepresidente, ya la respondió. La otra pregunta que tengo es, ¿cómo consideran el cierre de año respecto al desempleo? Porque en Colombia los datos tienden a no ser reales en la información de noticias y cosas de estas, de acuerdo a su experiencia, porque a nivel internacional se ven cifras muy drásticas. ¿Cómo se cerrará el año en Colombia a nivel de desempleo? No, el desempleo en Colombia, pues, vuelve el punto. Los norteamericanos pasaron de estar en el momento de menor nivel de desempleo a tener 3.300.000. Entonces, lo que vamos a vivir nosotros en Colombia a nivel de desempleo es fácilmente duplicar nuestra tasa de desempleo. Si, digamos, se intensifican los problemas de incertidumbre de otros países, porque reitero, el tema no es levantar la cuarentena en Colombia y volvimos a enero y entonces los planes como si hubiéramos estado de paseo y entonces abrimos la tienda. No, la demanda económica de otros países cambió, la capacidad adquisitiva de otros países también cambió, en otros países también hay desempleo. Nosotros, si somos hábiles, podemos hacer el recurso económico que otros países no sabían que necesitábamos y se los vamos a ofrecer. O sea, este es el año para ser más vendedores que nunca, más comerciantes que nunca y más comerciales que nunca, ¿sí? Para apenas tratar de paliar un poco el tema del desempleo a final de año. Pero ahí va a venir un tema muy importante también, y es que este año va a ser la recuperación del sentido del ahorro, el sentido de las redes solidarias cercanas. Estamos dependiendo mucho de que haya políticas de Estado y del gobierno nacional para resolver los temas, y vamos a decir, es muy importante tener el tarrito lleno en la casa, es muy importante que en la familia, digamos, tengamos como un plante cercano, y entonces irnos más desde el individuo, crear la mitigación ante contingencias desde las redes más cercanas. Eso lo vamos a vivir muy rápidamente este año. Y vamos a disfrutar las menos uvas que probablemente nos comamos a final de año entre todos. Eso sí, pero el desempleo lo veo mucho más fuerte, duplicando lo que estábamos trayendo ahora, con una sola salvedad. Todavía no es claro el nivel de disposición que tienen los Estados Unidos para ir con el tema monetario. O sea, si los gringos empiezan a
inyectar dinero por todos los circuitos productivos del mundo y a buscar cómo comprar todo lo que se necesita desde mascarillas, o sea, la misma demanda, pero ellos como imprimen los billetes van a estar comprando en dólares en todas partes, a nosotros se nos puede bajar probablemente la inflación y podemos tener, digamos, una presión de producción en donde sean los norteamericanos con sus dólares recién impresos los que terminen creándonos un salvamento comercial. O sea, no es una variable fácil asumir, lo digo, pero como les mostraba en la presentación, se han echado 2 trillones de dólares en relajamiento monetario y están dispuestos seguramente por la reelección de Trump a hacer cosas más agresivas aún. Bueno, de esta manera nos fuimos 20 minutos más de lo previsto. Eso es interesante porque tuvimos la participación de las preguntas inteligentes importantes para poder tener una mayor visión de lo que desde el punto de vista económico, y recordemos que parte de lo que se dijo al comienzo es que la salud también hace parte de la economía. Y me gustan algunos comentarios. Enrique, que escribió varias veces que es una visión optimista. Yo también la analizo y la veo también como que es una visión optimista de lo que nos puede o nos podría pasar, y que pues ese espíritu emprendedor que tenemos en Antioquia seguramente irá a florecer, irá a haber mucha creatividad y habrán muchos otros emprendimientos que hacer. Y como muy bien lo decía su pregunta, Jaime Horacio, creo que nosotros que estamos en el sector educativo pues tenemos también muchos desafíos para formar las nuevas generaciones de emprendedores que afronten el mundo económico. A ustedes les estaremos invitando próximamente. Con Jorge, les buscaremos colocarles en nuestras redes sociales, y quienes quieran Jorge, si puedes escribir ahí tu red social, no sé qué la puedas hacer para que te sigan y te soliciten y se suscriban al boletín. Yo recomiendo mucho el boletín que Jorge todos los días en las mañanas, como el cafecito de la mañana, nos comparte su boletín y nos mantiene muy actualizados. Entonces, Jorge, si quieres tú cierras dándonos los daticos de contacto, agradecerles a nuestros profesores, a nuestros estudiantes que participaron, a los invitados por asistir a esto, y próximamente les invitaremos a otra de estas reuniones que sean muy pertinentes para que estemos actualizados. Muchas gracias, una feliz tarde, Jorge. Entonces, por favor, cierre. Gracias, doctor Barrera. Bueno, les voy a dejar aquí en el chat el número de mi WhatsApp, 300-545-7728. Con eso los agrego a la lista de difusión del boletín, que es la fase 0 de un proyecto que estamos haciendo precisamente para dinamizar redes de liderazgo para abordar el tema de la pandemia y poder hacer estas reflexiones precisamente en los diferentes grupos. ¿Lo puedo repetir? Claro que sí, 300-545-7728. Ustedes me mandan ahí y yo los agrego en la lista de difusión. Lo voy a dejar aquí en el chat. Mi Twitter es @mautajorge, @mautajorge. Digamos, ahí soy un poco más beligerante y emocionado. Y el Facebook, Jorge Eduardo Castro Corbalán. Ahí estoy haciendo los domingos un Facebook Live. Tengo algunos también de las últimas semanas que tengo, digamos, mis posiciones, un poco de reflexiones parecidas de esto. Y pues obviamente también está la Unión Editorial Colombia, que son los libros que nosotros manejamos también, que me han permitido pues hacer, digamos, estas reflexiones. Los autores que me ayudan a pensar este tipo de cosas están ahí, y seguramente con el doctor Barrera vamos a presentarles otras iniciativas también online y virtuales para que nos preparemos todos y nos metamos en este tema para hacer el pivotaje empresarial y podamos aprovechar digamos, toda esta energía que se está moviendo a favor de nuestros mejores sueños y nuestro mejor proyecto de vida. Entonces, aquí les estoy compartiendo WhatsApp 300-545-7728. No lo uso como celular, siempre está en modo avión, entonces por WhatsApp. El Twitter, @mautajorge, el Facebook, jorge.eduardo.castro.corbalán, y Unión Editorial Colombia también es otra fanpage que tengo por ahí, entonces, que es la de la editorial.
Con esto agradecerle muchísimo, muchísimo al doctor Barrera, a Yurani, a todos los colegas de Sencala por el proyecto educativo, por la acogida en la institución, a la gente del Oriente Antioqueño por haberme permitido llegar aquí también y quedarme con tanto amor y descubriendo un país que se está creando desde acá. Y a todos, pues no, nos estamos viendo por ahí. Muchas gracias a todos. Que la pasen bonito. Muchas gracias, Jorge. Con gusto. Gracias, Jorge. Muy